El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: fíjense en esto. Si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. Pues también ustedes estén preparados, porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Entonces Pedro le preguntó a Jesús: ¿dices esta parábola solo por nosotros o por todos? El Señor le respondió: supongamos que un administrador puesto por su amo al frente de la servidumbre, con el encargo de repartirle a su tiempo los alimentos, se porta con fidelidad y prudencia. Dichoso ese siervo, si el amo a su llegada lo encuentra cumpliendo su deber. Yo les aseguro que lo pondrá al frente de todo lo que tiene. Pero si ese siervo piensa: mi amo tardará en llegar, y empieza a maltratar a los otros siervos y siervas, a comer, a beber, a embriagarse, el día menos pensado y a la hora más inesperada, llegará su amo y lo castigará severamente, y le hará correr la misma suerte que los desleales. El siervo que, conociendo la voluntad de su amo, no haya preparado ni hecho lo que debía, recibirá muchos azotes. Pero el que sin conocerla haya hecho algo digno de castigo, recibirá pocos. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho, y al que mucho se le exigirá mucho más. Palabra del Señor. Al que mucho se le da, se le exigirá mucho. Hermanos, Jesús nos sigue insistiendo sobre la importancia de estar vigilantes. Pero esa vigilancia debe ser activa, no una vigilancia pasiva, es decir, que no hagamos nada. No, sino es una vigilancia activa. Ante la pregunta de Pedro de si esa advertencia es para todos o solo para los apóstoles, Jesús nos dice que es para todos, que estemos vigilantes, y pone el ejemplo del administrador. Ese administrador que ha hecho lo que tiene que hacer, pues si cuando llegue su amo lo encuentra cumpliendo con su deber, dice el Señor: dichoso ese administrador. Así también nosotros, hermanos, nosotros somos administradores de lo que Dios nos ha dado, de los talentos que Dios nos ha dado. Y al que más se le da, más se le va a exigir. Recuerdo una ocasión que me invitaron a una persona, a varias personas les dieron el doctorado honoris causa en una universidad. Y uno de ellos platicaba su historia, el por qué le habían dado ese doctorado. Y él pues había hecho mucho bien, había creado escuelas, pero él decía, ¿verdad? Él tuvo capacidad para pues desarrollar pues una empresa muy grande a nivel Latinoamérica, y decía él en su discurso, porque él creó muchas escuelas y las donaba,
y decía en su discurso: aquellas personas que Dios nos ha dotado con más capacidad, con más talento, en justicia tenemos que hacer algo por los demás. Aquellas personas que Dios ha dotado con más capacidad, con más talentos, en justicia tenemos que hacer algo por los menos favorecidos. Porque al que más se le da, más se le va a exigir. Por eso hoy nosotros nos podríamos preguntar: de los talentos que he recibido de Dios, ¿los estoy trabajando? De esa espera que se nos habla, de esa espera ante la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, de esa espera en la que el Señor nos va a llamar a su encuentro, es decir, en el momento de nuestra muerte, no debe de ser una espera pasiva. O sea, hay gente que diga: no, pues como ya nos vamos a morir o todos nos vamos a morir, pues no, aquí vamos a esperar de brazos cruzados. No, tenemos que esperar, estar vigilantes, sí, pero activamente, es decir, trabajando, poniendo a trabajar esos talentos que Dios nos ha dado en servicio de Dios y de los demás. Por ejemplo, San Pablo. San Pablo, escuchamos en la primera lectura esta carta a los Efesios, cómo nos decía él que Dios le encargó el predicar a los gentiles, es decir, a los que no eran judíos. Dios le encargó evangelizar a los paganos. Y él dice, ¿verdad? El más insignificante de todos los fieles me ha dado la gracia de anunciar a los paganos la incalculable riqueza que hay en Cristo. San Pablo se desgasta en servicio del Evangelio. Por eso él llega a decir cómo todo lo que sufre por anunciar el Evangelio. Dice: he naufragado varias veces, he sido apedreado, me han metido a la cárcel, he sufrido peligros en el campo, en la ciudad, he sufrido de todo, me han azotado varias veces, pero no me importa. Con tal de que Cristo sea anunciado, no me importa. Por eso él llega a decir ya al final de su vida, dice: no me queda más que esperar la corona merecida, porque me he desgastado en servicio del reino de Dios. Para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Hermanos, cuando nosotros nos hemos desgastado en servicio del reino de Dios, esa espera del encuentro con el Señor, ese encuentro con el Señor no será una desgracia, será una alegría. Para mí la vida es Cristo, dice San Pablo, y la muerte una ganancia. Pues que esto nos anime a todos, hermanos, a poner nuestros talentos al servicio de Dios, al servicio de los demás. Porque recordemos que al que más se le da, más se le va a exigir. Por eso, siendo conscientes de ello, pongamos a trabajar nuestros talentos. No nos llevemos nuestros talentos sin estrenar a la tumba. Desgastémonos en el servicio de Dios, ya que eso da felicidad. Ahorita hay mucha gente por ahí triste, deprimida. Dicen: ante la depresión, lo mejor es la acción. Y la acción, servicio. Servicio por amor, obviamente. Pidámosle al Señor que nos ayude a ser generosos en nuestro servicio a Dios y a los demás. Que así sea.